simplemente va a pagar la póliza. Y lo que me dice es que el valor de la póliza, ¿cómo se determina? Sabiendo que el valor esperado de la variable esta ganancia me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces ahora tengo que plantear cuál es el valor esperado de esta función. Y planteo que esto me da 0. Y a partir de acá voy a sacar el valor de P, cuánto es el valor de esa póliza, ¿sí? Que voy a tener que pagar, ¿sí? Que cada asegurado va a tener que pagar a la agencia para que el valor esperado sea justamente 0. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, gracias. Bien. Y después me preguntaron también por el ejercicio, creo que era el 12, me habían dicho. Sí. A ver, vamos a mirar el 12. Una empresa que fabrica cosmético para el cabello envasa el 40% con shampoo en la planta 1 y el resto en la planta 2. O sea que acá tengo una partición, ¿sí? El envasado viene un 40% de la planta 1. Y el resto, o sea, ¿cuánto? El 0,60, viene de la planta 2. ¿Sí? Así es como se envasa el shampoo. Dice, en el llenado, que se realiza automáticamente en ambas plantas, el contenido es inferior al estipulado del 3% en la planta 1. O sea que en la planta 1 hay un 3% que el contenido es inferior. O sea, sería la cantidad de shampoo que viene fallado. Y el 97% no viene fallado, digamos. Y de la planta 2, creo que me dice que el 2,5% tiene el contenido inferior. ¿No es cierto? Sería la cantidad de potes de shampoo que están fallados. ¿Eso se entiende lo que escribí ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense. Vamos a leer el problema, porque yo ahí lo único que hice fue volcar datos. Si se extrae al azar un envase en la producción, ¿cuál es la distribución Bernoulli en relación al suceso envase con contenido impropio? El contenido impropio es fallado. A ver, agarro un shampoo. Si está fallado, digo acá hay 1. Si está bueno, digo acá no hay ninguno. ¿Se acuerdan que la Bernoulli era 0, 1, tomaba 2 valores? Era una variable dicotómica, habíamos dicho. ¿Sí o no? Sí. Bien, Sí. entonces, a ver, esta variable Bernoulli va a tomar 2 valores. ¿Sí? Yo tengo que definir la variable Bernoulli que toma 2 valores, 0 y 1. Este 1 es el contenido impropio o inferior que yo le puse ahí. ¿Sí? Es cuando agarro un shampoo que esté fallado. ¿Con qué probabilidad? Y bueno, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer el 0,03, o sea, el 3% de este 40%, y por este lado voy a tener que calcular el 0,025 del 60%. ¿Sí? Y ahora tendré que hacer esta cuenta y sumarlos. Si alguien me dice cuánto da todo esto, esto da 12 y esto da 15, o sea que va a dar 0,027. ¿Qué quiere decir? La probabilidad de que un shampoo esté fallado es esta. Y que no esté fallado, ¿cuánto va a ser? 1 menos esto. 0,973. Acá fíjense que tuve que usar. Tuve que usar plantear una partición y calcular una probabilidad total. Fíjense cómo nosotros ahora vamos a ir avanzando, pero vamos a seguir relacionando los contenidos de la unidad anterior. ¿Sí? Tuve que calcular cuál era la probabilidad de que un contenido esté fallado. Bueno, la probabilidad de que un contenido esté fallado es esta. Y que no esté fallado, ¿cuánto es? 1 menos este valor. Y entonces sacarme la distribución Bernoulli de un envase impropio. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, profe. Muy bien. Bueno, nosotros la clase pasada estuvimos trabajando con una variable binomial. ¿Qué características tenía una variable binomial, una distribución binomial? Una variable binomial, ¿sí? X, decimos que es binomial, si mide cantidad de ocurrencias de un suceso A, de un su A que puse, de un suceso A, en n repeticiones, pero ¿cómo tenían que ser estas repeticiones? Independientes. Independientes, ¿sí? Y la formulita para calcular la probabilidad de que X sea igual a K, ¿sí? Era, nosotros sabemos que la probabilidad de que ocurra el suceso A, este suceso que yo estoy analizando acá, la probabilidad de que ocurra este suceso la llamamos P. Y para calcular la probabilidad de que ocurra un suceso K veces en n observaciones era el número combinatorio nk por la probabilidad por p a la k por 1 menos p a la n menos k. Esta era la fórmula para calcular, ¿sí?, una probabilidad teniendo en cuenta que el suceso, ¿sí?, que la variable en cuestión sea una variable binomial. Lo importante, lo que yo tengo que tener en cuenta, es que cuando pienso en una variable binomial, estoy pensando en que la cantidad de elementos que tengo es una cantidad muy grande. Por ejemplo, fabrico tornillos, entonces yo pienso que mi producción de tornillos es una producción que tiende, no va a ser infinita, obviamente, pero es una producción muy grande que digo, bueno, se acerca a infinito. Entonces, saco un tornillo y me dicen, bueno, la probabilidad de que un tornillo esté fallado es 0,10. ¿Por qué? Porque yo tengo máquinas que están produciendo, en las cuales tengo como dato que el 10% de la producción viene fallado. Entonces, si yo saco un tornillo cualquiera de esa producción, la probabilidad de que ese tornillo esté fallado es 0,10. Saco un tornillo, lo dejo ahí. Bien, saco otro tornillo. La probabilidad de que este tornillo esté fallado sigue siendo 0,10. La probabilidad esa sigue siendo constante, porque yo voy sacando de un tornillo, pero la producción, ¿sí?, sigue estando activa. Por lo tanto, se siguen produciendo más tornillos con esa probabilidad, digamos, de falla. ¿Cómo? No sé si alguien preguntó algo, perdón. Bueno, ¿sí? Entonces, esa es la característica que tiene una variable binomial, ¿sí? Cada una de las observaciones, en cada una de las observaciones que yo vaya a ver si ocurre o no ocurre el suceso A, acuérdense que cada una de esas observaciones sería una variable Bernoulli, ¿sí?, donde yo digo, ¿ocurre o no ocurre? Saco otro, ¿ocurre o no ocurre lo que estoy analizando? ¿El tornillo está fallado o no está fallado? Saco otro, ¿el tornillo está fallado o no está fallado? Cada una de estas extracciones es una variable Bernoulli, ¿sí? ¿Y qué característica tienen? Que todas esas probabilidades de ocurrencia, ¿sí?, del suceso A tienen una probabilidad constante, ¿sí? Bien, entonces, ese es el primer modelo que nosotros vimos la clase pasada. Hoy vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver un modelo parecido a este, pero que tiene algunas diferencias. Vamos a suponer que tengo un lote que está constituido por 40. Yo estuve trabajando con la impresora acá, así que vamos a poner 40 impresoras. Tengo 40 impresoras de las que me dicen, tengo como dato que el 10% de estas impresoras no funciona. Por lo tanto, a mi lote yo la puedo separar en dos grupos, ¿sí? Puedo decir, tengo
36 impresoras que funcionan, ¿sí? Y tengo 4 impresoras que no funcionan. O vamos a cambiarle el funcionan. Nosotros hablamos siempre mucho de fallas. Vamos a poner fallas. Tengo 4 impresoras que están falladas. El 10% de las impresoras están falladas. O sea, tengo 4 impresoras que están falladas. ¿Sí? Y tengo 36 impresoras que están no falladas. Vamos a suponer que yo quiero agarrar, saco una impresora, ¿sí? Me fijo si está fallada, la dejo acá, y agarro otra impresora y me fijo si está fallada o no. Voy a hacer 2 extracciones. Lo que quiero analizar es si la primera extracción y la segunda extracción son sucesos independientes o no, para ver si este modelo es parecido al anterior o no. Vamos a suponer que agarro la primera impresora. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera impresora esté fallada? 4, 6 4 sobre 30, sobre 40. 4 sobre 40. Casos favorables sobre casos totales. ¿Sí? Bien. Entonces miren ahora acá. Yo saqué una impresora, vamos a suponer que esta es mi impresora. Digo, bueno, saco la impresora. ¿Sí? Esta impresora tiene probabilidad de estar fallada, 4 sobre 40. La dejo acá afuera. Meto otra vez la mano acá en la bolsa donde tengo las impresoras, las tiro para arriba, así, juego un poco, saco otra impresora. Saco una segunda impresora. ¿Cuál es la probabilidad de que esta segunda impresora esté fallada? ¿4 sobre 40 también o no? A ver, vamos a repetir el Sí, no experimento. tiene Tenía repetición. 40 impresoras, saqué una. Me fijo si está fallada o no y la dejé afuera. Ah, la dejas afuera. Agarro otra, una segunda impresora. 4 sobre 39. O 3 sobre 39. A ver, acá me dicen 3 Una o la otra. o 4 sobre 39. ¿La anterior estaba fallada? ¿Que sacaste? Ah, no me preguntaron eso. Bien. O sea que el resultado de esta probabilidad depende de la primera extracción. ¿Están de acuerdo? Sí. Si la primera impresora estuvo fallada, la probabilidad de que la segunda impresora esté fallada es 3 sobre 39. Ahora, si la primera impresora no estuvo fallada, la probabilidad de que la segunda impresora esté fallada es 4 sobre 39. O sea que este resultado depende de la primera extracción. Pregunto, ¿la primera observación y la segunda observación son sucesos independientes? ¿El resultado de la segunda impresora depende del primero? Sí. Sí. Entonces los Son sucesos no independientes. son independientes. Entonces, este modelo va a ser un modelo parecido al que habíamos visto antes, al binomial, pero ahora las observaciones ya no son más independientes. ¿Se entiende? Yo podría hacer 3 extracciones, 4, 5, las que quiera, y medir cantidad de impresoras falladas en n observaciones. ¿Con qué diferencia? Con que ahora la probabilidad, ¿sí?, de cada una de estas extracciones, de cada una de estas observaciones, ya no son más sucesos independientes, ¿sí? Acuérdense que para el modelo binomial, las observaciones tenían que ser independientes. Entonces, este modelo también va a medir cantidad de ocurrencia en n observaciones, pero la diferencia es que ahora
esas observaciones ya no son más independientes. Y esto me va a generar un nuevo modelo que ahora vamos a tratar de analizarlo. Para eso voy a pensar en un lote más chiquitito para ver si podemos darnos cuenta. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo bien, vamos a suponer que tengo este lote. ¿Sí? Tengo un lote formado por 6 pelotitas. Tengo un total de 6 pelotitas, de las cuales 4 son amarillas. Vamos a suponer que es amarillo, pero no quise poner amarillo para que no sea más oscuro. Y 2 son no amarillas. Fíjense que otra vez acá estoy pensando en sucesos que son dicotómicos. Ocurre que la pelotita sea amarilla o que no sea amarilla. Que sea celeste, que sea el color, no me interesa. Yo lo que analizo es que sea amarilla o no sea amarilla. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que quiero calcular. Vamos a suponer la siguiente situación. A ver. Se eligen, se extraen 4 pelotitas y me piden calcular la probabilidad de que 3 sean amarillas. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo esta situación, ¿no? ¿Sí? Tengo una variable donde va a medir cantidad de pelotitas amarillas, ¿sí? Fíjense que voy a extraer 4 de estas 6, saco una, saco otra, saco otra, saco otra, y quiero ver la probabilidad de que exactamente 3 sean amarillas. Bien, vamos a tratar de pensar cómo podemos calcular esta probabilidad. ¿Qué se les ocurre? A ver. Ya a todos nos queda claro que, fíjense, saco una primer pelotita. ¿Cuál es la probabilidad que sea amarilla? 4 4. sobre 4 6. sextos. Saco una, saco otra. Cuando voy a sacar la segunda, la probabilidad de que la segunda pelotita sea amarilla, ¿sigue siendo 4 sextos? No. No, va a ser 3 o 4 quintos, dependiendo, ¿sí?, de la primera extracción. Por lo tanto, los sucesos no son independientes, no puedo usar el modelo que vimos la clase pasada. Lo único que nosotros tenemos es la definición de probabilidad. Casos posibles, perdón, casos favorables sobre casos posibles. ¿Sí? Entonces, a ver, las vamos a numerar a las pelotitas para ver cuántas posibilidades tengo. Yo quiero que la cantidad de pelotitas amarillas en este caso sea 3. A ver, cuando voy a pensar en los casos, en todos los casos posibles, ¿qué tendría que contar?
Le voy a poner números a estas y les voy a poner letras a estas. ¿Están de acuerdo? A ver, dale. No, perdón, no entendí la pregunta, digamos, ¿qué tendría que contar? A ver, O sea, yo sí. voy a usar la definición de probabilidad clásica, la definición que vimos a principio de año, ¿sí? La definición de probabilidad clásica decía cantidad de casos favorables, sobre casos posibles. Yo voy a extraer 4 pelotitas. Entonces, para ver cuántos casos, cuántas posibilidades tengo de agrupar 4 pelotitas, tengo que hacer todas las combinaciones. Por ejemplo, decir, bueno, a ver, agarro la 1, la 2, la 3 y la 4. Agarro la 1, la 2, la 3 y la X. Agarro la 1, la 2, la 3 y la Y. Agarro la 1, la 2, la 4 y la X. Tendría que ver todas esas combinaciones posibles. ¿Están de acuerdo? Sí. Tendría que armar todos los grupos posibles de 4 pelotitas de este total de 6. Esto está relacionado con el número que vimos la clase pasada, el número combinatorio, 6 tomados de A4. Si yo calculo esto, ¿sí?, me da la cantidad de posibilidades de combinar 4 pelotitas de ese grupo de 6. ¿Sí? Eso vimos que lo podían calcular con la calculadora, no hay ningún problema. ¿Se entendió esto que puse acá abajo? Sí, profe. Bien, ahora vamos a tratar de mirar un poquito arriba, vamos a tratar de ver, yo quiero ver los casos favorables, son todos aquellos donde yo pueda agarrar 3 amarillas. Si yo voy a seleccionar 4 pelotitas y voy a sacar 3 amarillas, estoy diciendo, voy a sacar 3 pelotitas amarillas, ¿están de acuerdo que eso es equivalente a decir, voy a sacar 3 pelotitas amarillas y una no amarilla, porque la cuarta tiene que ser de otro color. En este caso, celeste. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien, a ver, vamos a ver todos los grupos. Voy a focalizar ahora en estas 4 pelotitas amarillas. Todos los grupos que tienen 3 pelotitas amarillas. ¿Cuáles podrían ser? A ver, díganme, por ejemplo, uno. 1, 2, 3, 1, X. 2, 3. Esa sería una de las 3 amarillas, por ejemplo. Contemos primero todas las amarillas. Después, ¿qué otra situación podríamos tener? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. ¿Y hay alguno más? 3, 4, 1. 3, 4, 1 está acá ya, porque no me importa el orden. Que yo saque primero uno, que saque otra, no me importa el orden. ¿Sí? No hay más posibilidades, son estas 4. Y ahora, sacar una que no sea amarilla, ¿qué posibilidad tengo? X. X. ¿Hay otra? Hoy. Hoy. Bien, son estas 2 posibilidades. Fíjense, cuando yo agarro las 4 pelotitas, una posibilidad sería, por ejemplo, 1, 3, 4, X. Otra posibilidad sería 1, 3, 4, Y. ¿Coinciden conmigo? Sí, profe. Sí. Otra posibilidad sería 1, 2, 3, X, 1, 2, 3, Y. Otra posibilidad sería 2, 3, 4, X, 2, 3, 4, Y. Y otra posibilidad sería 1, 2, 4, X, 1, 2, 4, Y. ¿Cuántas posibilidades tengo? 8. 8. ¿De dónde sale ese 8? Ese 8 sale de multiplicar la cantidad de posibilidades que tengo por acá, que son 4, multiplicados por este 2, porque cada una de acá se va a tener que combinar con cada una de estas otras. ¿Sí? Y esto que está acá, este 4, ¿de dónde sale? Sale de armar todos los grupos posibles de estos 4 elementos
todos los grupos de 3 elementos que se pueden formar con estos 4 elementos. Todas las combinaciones posibles de 3 elementos que se pueden armar con estos 4 elementos que están acá. Y esto es lo que se llama el número combinatorio 4, 3. Y fíjense que lo voy a multiplicar ahora por este número que está acá. Y este número que está acá es la cantidad de combinaciones que se pueden hacer con 2 elementos tomados de a 1. Esto sería el número combinatorio 2, 1. ¿Sí? Y de esta forma, haciendo este cociente, me va a dar esta probabilidad. Este modelo, para calcular la cantidad de ocurrencias, en este caso que sean 3, fíjense que cómo se armó esto. Vamos a tratar de ver quién es este 6, quién es este 4, quién es este 4 que está acá y este 2 que está acá. Este 6 que está acá es la cantidad de elementos que tiene el lote. ¿Sí? Fíjense, yo tengo 6 elementos. Ahora, estos 6 elementos, ¿cómo están divididos? Están divididos en 4 elementos, en un grupo de 4 y en un grupo de 2. ¿Sí? Esta es la cantidad de elementos que tienen la característica analizada, en este caso, color amarillo. Y estos 2 que están acá, ¿quiénes son? Serían la cantidad de elementos, que no tienen la característica. Fíjense que yo agarré un lote de 6, de los cuales 4 tienen la característica que yo estoy analizando, y los otros 2 no la tienen. Entonces, cantidad de elementos que no tienen la característica. ¿Hasta acá me siguen como estoy haciendo? Ahora lo vamos a redefinir. ¿Qué significa este 4? ¿Qué representa este 4? Los elementos con las características sería de nuevo. No, bueno, a ver, podría ser lo que dijiste, está bien, justo yo puse un mismo número. Este 4 que está acá se refiere a la cantidad de extracciones que yo voy a hacer, ¿sí? Y este 3 y este 1, ¿sí? Me está diciendo cómo van a ser de estos 4 elementos, ¿sí? 3 tienen que tener las características y el otro, este 1 que está acá, no tiene la característica, ¿sí? Entonces voy a hablar de elementos que tienen la característica en las extracciones y elementos que no la tienen. De esta forma va a estar distribuido y ahora vamos a ver cómo expresar, ¿sí?, de manera genérica esta variable. ¿Puedo borrar esto? Por mí sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a generalizar esto. Bien. Fíjense, a ver, esperen que quiero mirar las letras que usa la aplicación para usar las mismas letras y así no les genero confusión. A ver. Creo que es D la letra que usa, pero no me acuerdo. Porque si no, yo después pongo una letra acá y ustedes no saben qué. Ah, no, M pone. Bien. Entonces, vamos a definir algunos valores. Vamos a llamar N mayúscula a la cantidad de elementos que tiene el lote. O sea, la cantidad total, cantidad de elementos que tiene el lote. Vamos a llamar M mayúscula a la cantidad
de elementos que tiene el lote. Cantidad de elementos, M es la cantidad de elementos que tienen la característica analizada. Bien, voy a llamar n minúscula a la cantidad de extracciones o cantidad de repeticiones que ¿sí? Tiene el experimento. ¿Y qué le llaman acá? Ah, bueno, vamos a llamarla K. K minúscula, a ver cómo puedo poner la K minúscula, sería la cantidad de elementos que se extraen con la característica. Bien, entonces, la probabilidad de que la variable X tome el valor K, fíjense que era un cociente, entre tres números combinatorios. Y yo ahora acá en estos números combinatorios voy a usar dos colores para que ustedes tengan bien en claro y no se confundan. Fíjense, abajo yo acá voy a poner, en el denominador, voy a poner un n mayúscula y voy a poner un n minúscula. ¿Qué representa esto? La cantidad de combinaciones que puedo hacer de n elementos de un conjunto tomado de n mayúscula de elementos, ¿sí? Fíjense, si en el caso anterior yo hice 4 extracciones de un conjunto de 6. Entonces, ¿qué hice? Hice el combinatorio 6 tomados de a 4. O sea, armé todas las configuraciones posibles de un conjunto de 6 que se pueden formar con 4 elementos. Y ahora arriba, miren cómo voy a dividir. De este total de n, yo voy a tener m elementos que tienen la característica que yo estoy buscando. De los 6, tenía 4 que tenían la característica. Y después tenía 2, que eran los que me faltaban para llegar a 6, que voy a poner n menos m. La diferencia, fíjense, si acá tengo 6 y acá puse 4, ¿cuántos voy a poner acá? Si yo tengo 4 elementos que tienen la característica, para saber cuántos no tienen la característica, ¿qué hago? Hago 6 menos 4. 6 menos 4 me daba 2 en el caso anterior. ¿Sí? Y ahora, ¿acá qué hago? De estos m elementos que tienen la característica, yo quiero agarrar K, entonces voy a poner el combinatorio, acá voy a poner el K. Acá que se note que esto es una n, ¿no? Minúscula. Y acá voy a poner n menos K. ¿Sí? Y esta variable que estamos definiendo acá es lo que se llama distribución hipergeométrica. Bien, vamos a mirar un ejemplo. ¿Puedo borrar esto? Profe, ¿qué decía en n minúscula cantidad de...? El n minúscula dice cantidad de extracciones. Ah, gracias. A ver, voy a juntar esto un poquito más acá, así no borro esto, y usamos esto como referencia. Bien. A ver, vamos a suponer que yo tengo un lote. Fíjense que como primera cosa siempre me tienen que dar un lote determinado. Me tienen que decir, tengo tantos elementos y de estos elementos cierta cantidad con una característica que es la característica que yo voy a analizar. Vamos a suponer que tengo 12 lapiceras, de las cuales
10 funcionan y 2 están falladas. ¿Sí? Tengo 12 lapiceras y tengo, ¿cómo están distribuidas? De estas 12 lapiceras tengo 2 que están falladas y 10 que no están falladas, no tienen la característica. Yo estoy contando la característica en este caso, o sea, voy a definir una variable que va a medir cantidad de lapiceras falladas en 4 extracciones. O sea, voy a sacar una lapicera, voy a sacar otra, voy a sacar una tercera y voy a sacar una cuarta extracción. Ahora pregunto, el recorrido de esta variable X, que está midiendo cantidad de lapiceras falladas, ¿cuál va a ser? Cero, 0, 1, 1, 2, 2. 3, 4. ¿Sí? Si yo tengo 2 lapiceras falladas, ¿podría llegar a sacar 4 lapiceras falladas? Ah, no. No. Acá, ojo, porque en la binomial el recorrido siempre iba desde 0 hasta n. Acá a veces ni siquiera empieza en 0, porque capaz que no puedo sacar 0 falladas, porque no tengo tantas lapiceras buenas. ¿Sí? Entonces a veces empieza un poquito después de 0 y a veces termina un poquito antes de n. En este caso, en cada caso se van a tener que fijar. ¿Sí? En este caso es 0, 1 y 2. ¿Y cómo me va a quedar la función de probabilidades de esta variable hipergeométrica? ¿Sí? Vamos a llamar probabilidad de x cuando x vale k. Y fíjense que por ser una hipergeométrica, esta distribución va a estar relacionado con 3 números combinatorios. Fíjense que iba acá. Acá abajo iba el n mayúscula, cantidad de elementos que tiene el lote. ¿Cuántos elementos tiene el lote? 12. 12. De estos 12 elementos, ¿cuántos tienen la característica que yo estoy buscando? 2. 2. Y el resto, 12 menos 2, 10. El resto no tiene. O sea que fíjense, yo sé que agarro de un lote de 12, ¿cómo está distribuido ese lote? 2 elementos que tienen la característica que yo busco y 10 que no tienen. De estos 12, ¿cuántos voy a agarrar? Yo voy a agarrar 4. ¿Cuántos quiero que tengan la característica? K. ¿Cuántos que no tengan la característica? 4 menos K. 4 menos K, exactamente. Y ahí me quedó la función de probabilidad de la variable hipergeométrica en este caso. Vamos a calcular estas probabilidades. Vamos a ver cómo me hubiese quedado si yo calculo cuál es la probabilidad, ¿sí?, de, al extraer 4 lapiceras, ninguna salga fallada. Eso es la probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Porque el K, para mí, ¿qué mide? Mide cantidad de lapiceras falladas. Yo quiero que no haya ninguna lapicera fallada. A ver, vamos a poner acá como una pregunta. Probabilidad de extraer todas lapiceras buenas. Bueno, con la formulita, ¿qué hago? Voy a reemplazar el K por el 0. ¿Cómo quedaría? A ver, yo me tengo que acordar siempre que para esto tengo que tener esta estructura. Si estoy trabajando con una hipergeométrica, va a tener esta estructura. Acá 12 tomados de A4, porque esto me da toda la combinación de todos los casos posibles. ¿Qué voy a poner acá? El número combinatorio de 2 tomados de ¿a cuánto? De 0. De 0.
Y fíjense, y el otro número combinatorio va a ser de 10 tomados de ¿a cuánto? De 4. De 4. Fíjense, yo agarro 4 de las 12. ¿Pero qué quiero? De estas que son las falladas, no quiero ninguna. 0 falladas. Por lo tanto, las 4 van a tener que ser 4 buenas. Que alguien me diga cuánto vale esa probabilidad, por favor. Profe, ahí me dio 0,42. ¿Cuánto te dio? 0,42. ¿Hiciste esta cuenta que está ahí? ¿Esto? Hice, bueno, lo de arriba 1 por 10. Sí, 10 en 4 me dio 210. Y 2 en 4, 495. A ver, dame un segundito que... Sí, a mí me dio igual. Bien. Vamos a la aplicación. ¿Tienen la aplicación que hablamos la clase pasada? Sí, profe. ¿La hipergeométrica? ¿Sí? ¿Entraron a la hipergeométrica? Sí, profe. Bien. En la hipergeométrica me aparecen varios parámetros. Me aparece un n minúscula, ¿sí? Me aparece un n mayúscula, me aparece un m, un x, y la probabilidad de que x sea igual que x, la probabilidad de que x sea mayor o igual que, menor o igual que x, o que sea mayor o igual que x. ¿Sí? Esto aparece siempre cuando la variable es discreta. El n minúscula dijimos cantidad de extracciones. ¿Cuánto tendrían que poner ahí? 4. 4. El n mayúscula, 12. 12. El m mayúscula, 2. 2. Y la cantidad, el x este, ¿cuánto sería ahora? 0. 0. ¿Sí? Y voy a marcar, yo quiero que sea igual a 0, marco este, y le pongo realizado. Igual. Da igual, exactamente, ¿sí? Así que bueno, o podemos usar la aplicación o usamos la fórmula. Ya sabemos, ¿sí?, de dónde viene la fórmula y la podemos también aplicar. Vamos a mirar ahora un poquito los ejercicios. Lo que tengo que entender es que tanto la variable hipergeométrica como la variable binomial, las dos miden cantidad de ocurrencias de un suceso A en n observaciones. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, en el caso que vimos la clase pasada, ¿sí?, esas observaciones son independientes. ¿Y qué trae como consecuencia? Que esa probabilidad de la primera observación, de la segunda, de la tercera, de la enésima observación, esa probabilidad es constante, ¿sí? Y si estamos dentro de esas características, decimos que el modelo es binomial. Ahora, si yo tengo un lote determinado y cada vez que hago una extracción, ¿sí?, en la próxima la probabilidad difiere, se va cambiando, voy a decir que entonces los sucesos ya no son más independientes y el modelo al que responde entonces es a un modelo hipergeométrico. Bien, vamos a mirar un poquito ahora, déjenme ver qué ejercicio. Vamos con el ejercicio 17. Ahora van a trabajar ustedes. Yo estoy acá y ustedes me van a ir consultando.
Hago una pregunta, ¿cómo se dan cuenta si el modelo es un modelo binomial o un modelo hipergeométrico? Profe, ¿este no sería binomial? ¿Por qué? Porque tiene una probabilidad. ¿Una probabilidad de qué? Dice que 0,1 son defectuosos. Bien, pero no. fíjate, bien, a ver, a veces eso puede confundir, pero fíjense qué es lo que me está diciendo acá. No sé por qué no me aparece el lapicito para escribir. A ver. Bueno, no sé. Fíjense acá. Esto es lo que tengo que tener en cuenta. Tengo un lote determinado, tengo 40, miren acá, tengo 40 piezas, ¿no? Y de esas 40 piezas el 10% está fallada. ¿Qué quiere decir que de 40 piezas el 10% esté fallada? Que 4 estén falladas, ¿no? Bien, entonces, por más que me dé una probabilidad, yo tengo, ¿sí?, un lote donde me está dando el total de elementos. Y de este total de elementos yo puedo decir que tengo 4 piezas falladas y 36 que no están falladas. ¿Sí? Al tener una cantidad en el lote, ¿sí?, al tener una cantidad en el lote, esa probabilidad que me da me sirve para distinguir cómo está dividido el lote. ¿Sí? Puedo decir 4 falladas, 36 no falladas. Fíjense, hago una extracción. Saco la primer pieza. ¿Cuál es la probabilidad que esté fallada? 4 sobre 40. La dejo afuera. Saco otra pieza. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda pieza esté fallada? Y va a ser 3 o 4 sobre 39, ya no es más 4 sobre 40. Entonces hay una dependencia entre la primera extracción y la segunda. Por lo tanto, este modelo es una distribución hipergeométrica, no binomial. Por más que aparezca la palabra probabilidad, a veces eso es medio engañoso. Lo que yo tengo que tener en cuenta es que tengo un lote de 40 piezas. ¿Se entendió eso que acabo de decir? Sí, profe. ¿Cuándo va a ser binomial? Cuando yo no tenga determinado ese lote y suponga que esa cantidad es tan grande que al sacar uno la probabilidad no varía. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué mide mi variable X? Cantidad ¿de qué? ¿De piezas defectuosas? De piezas defectuosas. Acá sería defectuosa, no fallada, pero bueno, es lo mismo. Entonces, acá tengo 4 piezas defectuosas, 36 no defectuosas. Cantidad de piezas defectuosas en 10 observaciones o 10 extracciones, como quieran. ¿Cuál es el recorrido de esta variable?
De 0 a 4. De 0 a 4, bien. Bien, y es una variable, dijimos, ¿sí? Tiene una distribución hipergeométrica, o bueno, directamente vamos a llamarla, ¿sí? Esta variable x es hipergeométrica. Hipergeométrica. Bien. Bueno, la parte A, ¿qué me pide? La probabilidad de qué? De que x sea ¿cómo? Igual a 0. Igual a 0. Bien, entonces si quiero calcularla, ¿sí? Y tengo que poner la configuración esta, me tengo que acordar de los 3 números combinatorios, tengo un total de 40 elementos, acá voy a poner los que tienen la característica que yo busco, acá voy a poner el resto, de estos 40 voy a agarrar 10, de estos 10 quiero 0 fallados, y quiero los 10 de acá. Hago esa cuentita, y eso me va a dar el resultado que estamos buscando, ¿sí? Si voy a la aplicación, en la aplicación me pide el n minúscula, cantidad de observaciones o de extracciones, el n mayúscula, la cantidad del lote, en este caso el lote es de 40 unidades, m para mí son los elementos que tienen la característica 4, y en este caso el x voy a poner igual a 0. Y planteo la probabilidad de que x sea igual a x, ¿sí? Y a ver cuánto me da. ¿Cuánto les dio esto? 0,30. Bien, 0,2998, perfecto, 0,30. Vamos a la parte B. ¿Qué pide la parte B? A lo sumo, 2 piezas defectuosas. ¿Y cómo escribo a lo sumo 2? X menor o igual a 2. X menor o igual a 2. Entonces, tendría que calcular todo esto. La de 0, la de 1 y la de 2. Tendría que hacer una sumatoria, ¿sí? Calcular la de 0, que es la que tenemos ahí arriba, la de 1 y la de 2, ¿sí? Acá sería 40 tomados de a 10 siempre. Y ahora acá tengo 4 y 36, 4 y 36, 4 y 36, que es como está distribuido. De acá agarro 0 y agarro los 10 de acá agarro 1 y agarro 9 de acá agarro 2 y 8 de acá, ¿sí? Puedo hacer toda esta cuenta, ¿sí? O directamente voy a la aplicación y ahora n pongo 10, n mayúscula pongo 40, m pongo 4, ¿y qué pongo acá en la x? X menor o igual a X, dice la aplicación, pero Acá primero pongo 2, y acá voy a poner x menor o igual que x. ¿Y cuánto les dio eso? ¿0,96? 0,96, sí, 0,95 y pico, 0,96, perfecto. Bien. Bien, ¿hasta acá se está entendiendo esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer ahora... No me va a dar para explicar Poisson, me parece. Bien, quiero que ahora ustedes hagan el ejercicio 18 y a ver qué les parece.
A ver, tenemos 100 piezas, dice. ¿100 piezas eran? Sí, 100 piezas y el 5%. El 5% no cumple algo. No cumplen los requisitos de aceptación. 100% no cumplen los requisitos de aprobación o aceptación, no me acuerdo qué decía. Bien. A ver. En la parte A, sin reposición. Espera que borré, que salame. 100 piezas, de las cuales el 5% no cumplen los requisitos de aceptación. Y me pide hallar la probabilidad de, a lo sumo, una pieza defectuosa. La probabilidad de, a lo sumo, como mucho, una pieza defectuosa. Y el primero dice, sin reposición. ¿Qué quiere decir que sea sin reposición? ¿O qué interpretan ustedes? Que no van a ser independientes. Bien, porque voy a sacar uno, voy a sacar otro, voy a sacar otro, ¿sí? Entonces acá, el n vale 10, ¿sí? Y el ser sin reposición está asociado al modelo hipergeométrico. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Al ser los sucesos dependientes, ¿sí?
tiene que ver esto. Saco el primero, fíjense que yo tengo un lote de 100 unidades, ¿no? Tengo un lote de 100 unidades, de las cuales 5 no cumplen con, están fallados, defectuosos, qué sé yo, y los otros 95 son buenos. Pero ¿qué pasa? Cuando saco uno, no vuelvo a reponerlo. Entonces ya cuando saqué uno me queda 99, cuando saco otro me queda 98, y así sucesivamente. Bueno, entonces este modelo es hipergeométrico. Bien. ¿Cuánto les dio la probabilidad en el Haya? ¿Lo hicieron? 0,92. Sí, a mí también. Bien. Perfecto. Vamos al caso B. En el caso B dice con reposición. O sea, saco un elemento, me fijo qué es y lo vuelvo a poner en el lote. Entonces, a ver, pensemos. Cuando saco la primera pieza, ¿cuál es la probabilidad de que esté fallada? O defectuoso, mejor dicho. 0,5%. 5%, 5 sobre 100, ¿no? Bueno, listo. Me fijo si está fallado o no y vuelvo a ponerlo en la bolsa donde están todas las piezas. Saco una segunda pieza. ¿Cuál es la probabilidad de que esté fallada? 5%. Sigue siendo la misma probabilidad. Entonces, cuando pienso que el modelo es con reposición, lo estoy relacionando con ¿qué variable? Binomial. Binomial, muy bien. Entonces ahora el ítem B lo tienen que resolver pensando en una variable binomial. ¿Y qué pasó con la probabilidad? Yo ya los ayudé un montón, miren, les puse en que esta probabilidad da 0, algo.
Profe, ¿sabes que cuando uso la aplicación esa para hacer mi binomial, Sí. no me deja poner ni la X ni la P? ¿Por qué? Cada que pongo algún número en la P, me pone error, y en la X error. A ver, vamos a la binomial. Vos te acordás que acá si querés poner, acá tenés que poner la probabilidad. El P es 0,05, pero acá en la coma es el punto. Ah, ahí quiero decir. Claro, seguramente tiene que ver con eso. Pones n igual 10 y cuando pones P, Sí, ahí me dejo. ahí está. ¿Y cuánto da esta probabilidad? 0,91. 0,9138. Bien. Perfecto. ¿Qué dice la parte C? ¿Qué criterios se aplicaría para poder utilizar la función binomial aún en casos sin reposición? Fíjense, en este caso estoy trabajando con 100 piezas, ¿sí? A medida que va aumentando el n, fíjense si yo pienso en 1000 piezas y yo tengo que 5 piezas son defectuosas, ¿sí? Si 5 piezas son defectuosas en 1000, la probabilidad de que la primera pieza sea defectuosa es 0,005, ¿sí? Si voy a sacar una segunda pieza, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar 4 o 5 dividido, ahora en vez de dividido 1000, dividido 999. Si bien no me da la misma probabilidad que ese 0,005, se acerca bastante, ¿sí? Entonces, cuando el n es muy grande, sobre todo cuando no contábamos con dispositivos más que calculadoras, ¿sí? Las calculadoras podían calcular números combinatorios hasta un determinado valor, porque como los números eran muy grandes, ¿sí? Esas operaciones no las podían hacer las calculadoras. Entonces, en algún momento lo que se hacía cuando el n era muy grande en una hipergeométrica, se la aproximaba por una binomial, ¿sí? Entonces, si el n es muy grande, que yo use una hipergeométrica o una binomial, los resultados me van a dar parecidos. Hoy, en la actualidad, podemos usar la hipergeométrica sin ningún tipo de problema porque tenemos o una aplicación o calculadoras que calculan números combinatorios mucho más grandes sin ningún tipo de dificultad, ¿sí? Pero antes o había que calcular esos números a manos o las calculadoras no tenían la capacidad de resolver números combinatorios muy grandes, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, Bien, profe. vamos a hacer un último problemita. A ver, déjenme pensar una situación porque quiero ver ahora primero algo que definan. Ahí está. Ya está. Ya me salió, creo. Vamos a suponer que tenemos a ver. En un lote de 7 celulares, 3 están fallados. Se extraen 5 celulares. A. Determinar la variable y su recorrido.
B. Calcular la probabilidad de seleccionar al menos 2 fallados. Bueno, ahora van a trabajar ustedes. Miren que me quedó ahora que puse al menos, me quedó la duda de algo que escribí yo. Ah, no, está bien, a lo sumo, está bien. No dije nada. Ahí ya vengo. Bueno, me interesa la parte A. ¿Ya está la parte A? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Qué tipo de variable es? Hiper. Esa, no me sale el nombre. Esa, hiper, listo, hiper. Bien, hipermercado, la variable hipermercado. X mide cantidad De celulares Fallados. basados en 5 observaciones. exactamente. Cantidad de celulares fallados en 5 observaciones. Y esta variable es hipergeométrica. ¿Cuál es el recorrido de esta variable? De 0 Uno, a 3. 3. ¿De 0 a 3? Yo no puse 0 porque como son 5 extracciones y solo hay 4. 4 Sí. fallados necesarios. Muy bien. ¿Sí? 0 no puede tomar mi variable porque yo tengo 3 fallados, un celular fallado, otro celular fallado, otro celular fallado, y tengo 4 celulares buenos. Celular bueno, celular bueno, celular bueno y celular bueno. ¿Sí? Para sacar 0 fallados tendría que sacar 5 buenos, pero no tengo 5 buenos. A lo sumo puedo sacar 4 buenos. Si saco 4 buenos, tengo un fallado. Entonces el recorrido de la variable, por eso yo les decía, no siempre empieza en 0 y no siempre termina en n,
en este caso en 5. Fíjense que no puedo sacar ni 4 ni 5 fallados, ¿sí? Entonces siempre tengan cuidado con esta variable, cómo definen la variable, ¿sí? Para eso tienen que analizar, ¿sí?, la cantidad de elementos que tienen de cada conjunto. Y ahora la última parte ya está. Profe, al menos 2 fallados, dice. Sí, al menos 2 fallados. ¿Cómo escribo eso? X mayor o igual a 2. Sí, esperen que se tildó esto. X mayor o igual que, la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Exactamente, no me deja escribir. A ver si ahora sí. Bien, la parte B me pide la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Me está pidiendo la probabilidad que sea de 2 y de 3. Puedo calcular la de 2, la de 3 y sumarla, o directamente voy a la aplicación. ¿Dónde estamos? Hipergeométrica. Bien. ¿Qué pongo en n minúscula? 5. 5. N mayúscula. 10. No, es 7. Me perdí. 7. No, 7. 7, porque el n mayúscula es la cantidad de elementos que tiene el lote. M mayúscula ahora. 3. 3, exactamente. Es la cantidad de elementos que tienen la característica que yo estoy analizando. En X voy a poner 2 y pongo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2. Y esto me da 85. 0,87. Bien. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a dejar acá porque no nos va a dar para, si me tengo que meter con la hipergeométrica voy a perder un montón de tiempo, así que directamente lo dejamos para la próxima clase, ¿sí? Cerramos hoy acá. Bueno, Perfecto. Dale, profe. Buen fin de. Bueno, Buen fin de. listo, chicos. buen fin de, Buen fin de gracias. semana para todos, descansen y nos vemos el lunes. Buen fin de, Dale, profe. profe. Buen fin Hasta de. luego. Chao, chao.